Capítulo 6. ¿Qué es bueno y qué es malo? Moralidad. El papel de la conciencia. Las interrogantes más importantes de la vida y el mundo en el que vivimos, de una u otra forma, han sido parte de cada generación desde el principio de la raza humana. De todas ellas, las preguntas sobre moralidad son quizás las que hacen más obvia esta realidad. Es muy probable que todos hemos escuchado a un niño o a un joven decir, no es justo, o eso no está bien. Las escrituras nos enseñan que sin importar de dónde venimos o qué creamos sobre Dios, Él nos ha creado con conciencia como parte de su imagen en nosotros, y es esa conciencia la que nos convierte en seres morales, como lo explica el apóstol Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Romanos 2:14 al 15. La conciencia es lo que otorga a los humanos un nivel básico de entendimiento de lo que es bueno y malo. Por supuesto, esto no quiere decir que la conciencia informe con total detalle lo que debemos hacer o no. Para eso tenemos revelación especial, la Biblia. La función de la conciencia es permitirnos juzgar nuestras acciones de manera rudimentaria, ayudándonos a determinar si estamos obrando correctamente o no. Es importante notar que esto no tiene nada que ver con nuestro propio carácter y personalidad. Muchas personas se escudan en la idea de yo soy así para justificar su moralidad y sus acciones. Sin embargo, la moralidad del ser humano es algo que está íntimamente ligado al carácter de Dios. Para determinar si algo es bueno o malo, no debemos vernos a nosotros mismos, nuestras preferencias, gustos o culturas, sino al Señor. La ley que Dios nos ha entregado es una ley basada en su carácter. Considera estos pasajes. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Isaías 6:3. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Salmo 7:11. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Salmo 89:14. La existencia de la conciencia nos habla de la existencia de Dios. Mencionamos aquello en el capítulo 4 cuando explicamos el argumento moral de la materia inerte evolucionada al azar. Es imposible el surgimiento de la conciencia. Solo alguien moral pudo habernos dado ese sentido de lo que es bueno y malo. Ese alguien que acabamos de mencionar es la base de toda verdad, y es esa verdad lo que permite separar lo moral de lo inmoral o lo bueno de lo malo. Es interesante recordar que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Énfasis mío. Por otro lado, fue Cristo mismo quien dijo a Pilato, yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Énfasis mío. Dicho de otra manera, Jesús no solo declaró aquello que es verdad, sino que al mismo tiempo no podía declarar otra cosa, porque Él es la verdad. Jesús encarnó y personificó la verdad. Para sellar la idea de que la verdad está íntimamente relacionada con Dios, recordemos que Jesús también dijo que Él había venido para dar a conocer al Padre. Juan 1:18. Y llegó a afirmar, yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. La verdad y la moralidad son inseparables. Las características de la verdad. Cuando hablamos de moralidad, muchas personas piensan que nos referimos a reglas. Eso es un error. Las reglas cambian, la verdad moral no, porque sale de un Dios inmutable. Santiago 1:17. Cuando visitamos un país diferente al nuestro, es posible que encontremos reglas diferentes. A qué hora se entra y sale del trabajo, o el límite de velocidad vehicular, por ejemplo. Pero la verdad moral que está detrás de estos lineamientos es inmutable.
En este caso, lo moral detrás de esas reglas es la fidelidad al compromiso asumido y el respeto a la vida de los demás. En los libros del Pentateuco encontramos numerosas regulaciones para el servicio en el templo, desde el lavado de manos y pies hasta el tipo de telas que se debían utilizar para las prendas sacerdotales. Esas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento ya no aplican hoy. Sin embargo, ¿cuál es la verdad inmutable detrás de esas reglas? La santidad de Dios. Esos valores o verdades morales no solo son inmutables, también son prescriptivos. Esto significa que no son opcionales. Debo obedecerlos porque si no lo hago, entonces sufriré las consecuencias. Para algunos, esta idea resulta tiránica, pero no debemos olvidar que Dios es Dios y nosotros sus criaturas. Él es nuestro creador, completamente sabio, infinitamente santo, justo sin medida y cuya benevolencia no puede ser medida. Él ha establecido lo que es bueno y la forma en que debemos vivir. Por eso, tiene todo el derecho de demandarnos obediencia. La verdad es objetiva. La moralidad no se determina por lo que alguien sienta, crea, opine o le favorezca. Por lo tanto, nunca dependerá del individuo. Esto es más importante de lo que parece a simple vista. Por ejemplo, una persona cristiana afirma algo y otra persona le responde: bueno, eso lo dices porque eres cristiano, pero para mí eso no es cierto. La realidad es que el ser cristiano no hace una verdad cierta o incierta, ya que esta es independiente del individuo. Yo pudiera decir de la forma más orgullosa posible que la Tierra es redonda y eso no cambiaría la verdad. Por otro lado, pudiera afirmar de la forma más humilde posible que la Tierra es cuadrada y eso no cambiaría el error. La verdad es descubierta. Las verdades morales existen independientemente de nosotros. Tal como lo explicamos anteriormente, ellas son identificables porque Dios las ha revelado en su palabra, en su creación. Ejemplo, la ley de la gravedad y en nuestra conciencia. La verdad moral es descubierta y no creada o inventada por los seres humanos, ya que es Dios y no nosotros quien la determina. La verdad es exclusiva. Cuando la verdad se sienta en el trono, empuja al error a un lado. Eso es cierto en todos los ámbitos del quehacer humano. No es lógico afirmar que dos declaraciones morales que se oponen una a la otra son ambas ciertas. Una de ellas tiene que estar equivocada. La ley de la no contradicción establece que dos afirmaciones contrarias no pueden ser ciertas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, el hielo no puede ser sólido y líquido a la vez. Por otro lado, el agua puede ser líquida y sólida, pero no ambos estados a la vez. Un ejemplo adicional, algunos afirman que los cristianos nos contradecimos al decir que Dios es uno y que existen tres personas. Esto no representa una contradicción en lo más mínimo, porque nuestra afirmación es la siguiente: Dios es uno en esencia y tres en personas. Estamos hablando en dos sentidos distintos. Una contradicción sería afirmar que Dios es uno en esencia y tres en esencia, o que Dios es uno en persona y tres en persona. La verdad es transcultural y universal. No podemos decir que algo es bueno exclusivamente para nuestra sociedad y malo para otra sociedad diferente. Si es bueno de manera universal, más allá de cualquier cultura y costumbre. Toda verdad es verdad de Dios. No importa quién la diga, ni qué cultura la defienda, la verdad está anclada a nuestro Señor, mientras que la mentira está anclada a Satanás, el padre de toda mentira. Juan 8:44. El problema del mal. El dilema de la existencia del mal, en vista de la existencia, para algunos la potencial existencia de un Dios benevolente y todopoderoso, ha causado múltiples debates y aún divisiones en círculos académicos y no académicos. Unos han tratado de explicar la existencia del mal limitando a Dios, otros negando a Dios y aún muchos más negando la realidad de la existencia del mal. En 1981, un rabino de nombre Harold Kushner escribió un libro titulado Cuando cosas malas le ocurren a la gente buena, en el que trató de explicar la existencia del mal mientras afirmaba al mismo tiempo la existencia de un Dios cuya naturaleza es buena y amorosa.
Kushner había perdido a su hijo de 14 años debido a una enfermedad genética que causa envejecimiento acelerado. El padre entró en una crisis con su pérdida, lo cual es entendible, pero al mismo tiempo experimentó sentimientos encontrados cuando trataba de explicar a este Dios que permite que cosas como estas ocurran en su creación. Kushner estimó que la enfermedad era obviamente algo malo y al mismo tiempo entendió que ellos eran personas buenas. De ahí se desprende el nombre de su libro, Cuando cosas malas le ocurren a gente buena. El rabino comienza a hacerse la pregunta: ¿es este Dios todopoderoso? ¿Es este Dios todo benevolente? La conclusión a la que arribó es que ciertamente este Dios existe y es todo bueno, pero no tiene todo el poder. Anteriormente ya otros habían llegado a una conclusión similar. Lamentablemente este padre rabino de profesión llegó a dicho entendimiento después de una pérdida significativa y por lo tanto posiblemente estaba en medio de una crisis existencial. Sinceramente no era un buen momento para sacar conclusiones de temas teológicos complejos. C.S. Lewis perdió a su esposa y entró en una profunda crisis. Él venía de un trasfondo ateo y afirma que en uno de sus libros que el problema que enfrentó cuando estaba en crisis no era por el sufrimiento y la muerte de su esposa, sino que ante la posibilidad de la existencia de Dios, este pudiera ser casi como una especie de monstruo, un ogro divino. Eso era peor que si no existiera. Personalmente creo que eso tiene mucho sentido, porque si fuera el Dios que verdaderamente existe, eso es peor que si no existiera. El problema de la existencia del mal puede delinearse de esta manera. Dios existe. 1. 2. Dios es omnipotente. 3. Dios es omnisciente. 4. Dios es omnibenevolente. 5. Dios creó el mundo. 6. El mundo contiene pecado y como consecuencia está marcado por el dolor y el sufrimiento. Con esto volvemos a la pregunta que muchos se hacen: ¿cómo es posible que un Dios todo bueno y todopoderoso haya creado un mundo en donde exista tanta maldad que provoca inimaginable dolor a sus criaturas? Si Dios tiene el poder de destruir el mal, ¿por qué todavía existe entre nosotros? Podríamos afirmar que Dios existe y el mal existe, pero quizá no quiere hacer nada al respecto. En otras palabras, Él no es bueno. Tal vez Dios quiere eliminar el mal, pero no sabe cómo. En tal caso, Él no es omnisciente. O quizás sabe qué hacer, pero no puede lograrlo. Es decir, Él no es omnipotente. Es evidente que ninguna de las opciones anteriores es cierta a la luz de lo que revela la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos? Examinemos más de cerca las posibles soluciones del dilema. Opción 1. Dios es finito. Dentro de esta solución, conocida como deísmo finito, se encuentran aquellas respuestas que niegan algún aspecto del carácter del Dios de la Biblia. Para sus proponentes, el problema del mal se resuelve estableciendo que Dios no es todopoderoso o no es omnisciente. Esta es la enseñanza del movimiento conocido como de teología abierta. Ellos postulan que Dios no conoce todo de antemano, sino que Él se va enterando de cómo van ocurriendo las cosas y reacciona a las circunstancias según su sabiduría. De esta manera se podría decir que Dios va mejorándose a sí mismo. El deísmo finito, por supuesto, no es compatible con la palabra de Dios. Tampoco es una verdadera solución al problema del mal. Los que abrazan esta perspectiva tendrán que reconocer que conciben a un Dios que hizo un universo que no puede controlar. Entonces surge otra pregunta: ¿será este Dios realmente Dios? El deísmo finito destruye toda esperanza de que el pecado y el dolor desaparezcan algún día, porque su Dios limitado no puede garantizarnos que así sea. Al contrario, si Dios es finito y no puede controlar el universo, es probable que el mal siga aumentando y que termine destruyéndonos a todos, incluyendo a este Dios con D minúscula. Opción 2. Dios no existe.
Concluir que Dios no existe debido a la existencia del mal es ilustrado por C.S. Lewis al decir que eso es como cortar la rama sobre la que uno está sentado. Si Dios no existe, entonces no hay ninguna ley moral con la que pueda juzgarse las circunstancias que considero malas. En ese sentido, podríamos concluir que si Dios no existe, entonces el mal tampoco. Si el mal no es real, entonces tampoco podemos usarlo para negar la existencia de Dios, porque no habría marco de referencia para juzgarlo como tal. Si los seres humanos son simplemente materia evolucionada al azar, igual que las vacas y los cerdos que nos comemos todos los días, ¿cuál es el problema con que los seres humanos sean exterminados de la misma manera que los animales que usamos para alimento? Para abordar el problema del mal, el ateo quiere apelar al concepto de dignidad humana y al concepto de bien y de mal, sin aceptar la existencia de Dios, que finalmente es lo único que provee un fundamento para la dignidad humana y para determinar lo que es bueno y malo. Sin Dios no hay una manera lógica que permita decir que los seres humanos son inherentemente valiosos o que el genocidio es reprobable. Por tanto, el solo afirmar que Dios no existe tampoco soluciona realmente el problema del mal. Opción 3. El mal no existe. Algunos afirman que la verdadera solución al problema del mal es simplemente reconocer que el mal no existe, que es una mera ilusión, como por ejemplo se postula en el hinduismo. Las cosas son como son y no hay nada que hacer al respecto. El sufrimiento solo está en nuestras mentes. Pero me pregunto, ¿será posible vivir de manera consistente abrazando tal creencia? Esto significaría que cuando alguien viole tus derechos o los de alguna persona que amas, no deberías querer ni hacer absolutamente nada, hasta el punto de ni siquiera darle importancia al hecho, porque al final todo es una ilusión. Si afirmamos que el mal no existe, no tiene sentido establecer leyes ni un sistema para mantener la justicia. Si el sufrimiento no es algo real, no necesitas anestesia cuando se ha sometido a una operación, pues el dolor solo está en tu mente. Es obvio que con esta postura no se puede vivir de manera consistente, así que no es una solución satisfactoria para el problema del mal. Opción 4. Teísmo bíblico. Un buen punto de partida es preguntarnos, ¿qué es lo que la Biblia enseña en cuanto al problema del mal? Las respuestas son directas y claras. Dios existe, el mal existe y Dios es omnipotente, omnisciente y omnibenevolente. La Biblia también expone con claridad que el Señor controla el mal y aún lo puede utilizar para realizar un bien mayor. Esa es la afirmación realizada por el apóstol Pablo. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 28 al 29. En el sentido último de las cosas, para los hijos de Dios no hay nada malo, porque las peores cosas que pueden ocurrirnos, Dios las hará cooperar para bien. El mal no permanecerá para siempre, sino que será destruido de manera definitiva cuando Dios termine de cumplir sus propósitos en la creación. Esta perspectiva es lógica y consistente con la revelación bíblica y nuestra propia experiencia. Una breve visión panorámica de la historia bíblica de la victoria sobre el mal. Exploremos esta postura desde el comienzo de la historia en la Biblia. Génesis nos presenta a Dios creando un mundo perfecto, donde el mal no existía. El primer hombre y la primera mujer fueron creados sin pecado, y Dios vio lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Más adelante vemos caer al ser humano. Adán y Eva obedecieron a Satanás en lugar de escuchar la voz de Dios. Comieron el fruto prohibido y violaron la ley dada por su creador. Génesis 3, versículos 6 al 7. Dios dice que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Génesis 3:22. Sin embargo, el Señor no dejó a los seres humanos a su suerte después de que llegaron a conocer el mal. En esa misma sección encontramos la primera promesa de redención, el anuncio de que Dios destruirá el mal para siempre a través de un descendiente de la mujer.
Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Génesis 3:15. Esta simiente es Jesucristo. Al final de la historia lo encontramos en el Apocalipsis. El final de la historia lo encontramos en el Apocalipsis, capítulos 21 y 22. Allí se nos revela que no solo serán glorificados los humanos, sino también toda la creación, y viviremos en un universo donde el mal ya no existirá. El siguiente bosquejo le permitirá ver más claramente el proceso establecido en la palabra con respecto a la existencia y la desaparición del mal. Génesis 1:31. Creación. No existe el mal. Génesis 3, versículos 6 y 7. Caída. Existe el mal. Génesis 3, 15 y 21. Redención. Dios usa el mal. Apocalipsis 21, 1 y 4. Apocalipsis 22, 3. Glorificación. Desaparece el mal. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo dotó de libre albedrío, es decir, le dio la capacidad de decidir entre el bien, obedecer a Dios, y el mal, desobedecer a Dios. Después de la caída, este libre albedrío se perdió porque la voluntad del ser humano quedó esclavizada al pecado. Según de Timoteo 2, 25 al 26. El apóstol Pablo nos dice que tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, Romanos 5:12, esto evidencia que el pecado no estaba en la creación, sino que entró a través del pecado de Adán. Paradójicamente, la maldad entró al mundo como resultado de algo bueno, la libertad que Dios le dio al hombre de elegir. Nada de lo que hemos mencionado sorprendió al Señor. Él sabía que todo esto sucedería y aún así en su sabiduría decidió crear la humanidad e incluso utilizar sus malas decisiones para su gloria. El que Dios use el dolor para alcanzar un fin mayor no debería sorprendernos. Nosotros lo hacemos todo el tiempo. Los padres llevan a sus hijos a vacunarse o al dentista con regularidad a pesar del dolor que ellos experimentan. También permiten que se caigan mientras están aprendiendo a caminar. El sufrimiento es necesario para crecer en este mundo caído. Es evidente que nadie en su sano juicio diría: deja que el niño juegue cerca del precipicio con un cuchillo para que aprenda. El propósito de ese sufrimiento sin sentido nunca sería un bien mayor. De manera similar, pero a un nivel infinitamente mayor, Dios conoce nuestras circunstancias y permite que atravesemos por el sufrimiento para cumplir sus propósitos, para su gloria y nuestro bien, pero siempre controlando los peligros y las amenazas para que estos no impidan que sus fines sean logrados. La afirmación anterior se ve muy bien reflejada en la vida de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Luego de años de sufrimiento e injusticia, José terminó como mano derecha del faraón en Egipto. Después de la muerte de su padre, Jacob, los hermanos de José tuvieron miedo de que ahora decidiera vengarse por lo que le habían hecho, por lo que mandaron a decirle que Jacob había pedido que los perdonara por la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. ¿Cómo reaccionó entonces José? Esto fue lo que sucedió. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Génesis 50, versículo 17 al 20. Evaluemos esta situación con objetividad. ¿Valió la pena que un individuo fuera vendido como esclavo para que años después mucha gente pudiera ser salvada? Absolutamente. Sin embargo, considera la pregunta de José: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Él está reconociendo que Dios es el que juzga las circunstancias de acuerdo con su voluntad, porque fue Dios quien permitió el dolor que sufrió para que al final de todo hubiera un bien mayor. Esta misma explicación es la que encontramos detrás de un pasaje que acabamos de citar. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Si realmente se trata de todas las cosas, eso debería incluir todo lo malo, todo lo que me duele, todo lo que pierdo, toda la iniquidad del mundo.
¿Necesitamos más evidencias de que Dios usa el mal para un bien mayor? Basta solo mirar a la cruz para comprenderlo. Examina cómo lo explica el apóstol Pedro cuando está realizando su apología cristiana frente al concilio judío. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Hechos 4, versículos 27 al 28. Dios predeterminó la historia de tal manera que su Hijo fue entregado por Herodes, Pilato, los gentiles y los judíos para redimir a millones de seres humanos. La mayor iniquidad concebible es la humillación y muerte de Dios, el Hijo. Sin embargo, Dios Padre dijo, lo permito. ¿Por qué? Porque hay un bien mayor. A pesar de que Dios está usando el mal para su gloria y nuestro bien, eso no se mantendrá así por la eternidad. Como ya lo explicamos, la maldad y el sufrimiento serán destruidos para siempre. La noche acabará y la luz de la aurora vendrá. El invierno terminará y dará paso a la primavera. Hasta ahora hemos visto que el bien y el mal existen. El bien se define de acuerdo con el carácter de Dios. Así que volvamos a hacernos la pregunta: ¿cómo reconciliamos la idea de que Dios es omnibenevolente y aún así permite que la maldad continúe en su creación? La respuesta es que reconocemos que Él está redimiendo todas las cosas, remediando aquello que se arruinó debido al pecado del hombre. Si Dios hubiera eliminado de una vez toda la maldad, tú y yo también hubiésemos sido eliminados para siempre. Pero el Señor tenía el propósito de salvar a sus hijos. Así que está siendo paciente con el pecado y la iniquidad temporalmente, permitiendo el dolor y el sufrimiento, porque tiene un propósito sublime, una eternidad llena de gozo con sus hijos, sin lágrimas ni aflicción. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y él añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21, versículo 4 y 5. Quisiera cerrar este capítulo con una breve exhortación. Que la cosmovisión bíblica explique la existencia del bien y del mal no significa que debemos ofrecer respuestas simplistas a las personas que puedan estar pasando por un profundo sufrimiento. El cristianismo nos enseña que el dolor es algo real, que refleja la condición quebrantada de este mundo. Nos indica que algo no está bien y nos llama a buscar respuestas. Exploraremos más sobre el tema del sufrimiento en el siguiente capítulo.